Silvia, buenas noches. Esta noche trae la palabra nuestra amada y hermosa María Alejandra Marmolejo, así que tiene todos los micrófonos. Dios te bendiga, mamacita. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos en esta noche que el Señor aquí nos va a deleitar con este mensaje. Ah, Cuando me dijeron de este tema para hoy, la verdad que estuve como orando y pidiéndole al Señor pues que me guiara, que a veces uno tiene muchos, pero pues por una u otra cosa, el Espíritu Santo como que lo motiva y lo inclina a uno a decir, quiero que hagas esto. Y en esta ocasión me pidió, o bueno, sentí la necesidad de hablar sobre Miriam, la hermana de Moisés. Entonces, buscando en la literatura y también pues en la palabra, en la Biblia, podemos ver que no hay mucho sobre ella. O sea, no es que está una historia desde que nació, lo que hizo, cómo se crió, todo lo que ella realizó, ¿no? Pero en tres momentos especiales, la Biblia nos habla de tres momentos especiales en la vida de Miriam que fueron suficientes para dejar huella, para dejar un legado, para mostrar desde un principio, porque vamos a hablar de Éxodo, que es en el Génesis, en el principio, ¿no? Desde un principio que Dios nos tiene en cuenta las mujeres, que nosotras somos muy valiosas para Él, porque Él tiene propósito en nosotros. Tan fue así que usó esta mujer para un plan maravilloso que Él tenía, que es que fuera la hermana de quien sería el libertador del pueblo de Israel. Entonces, vamos a enfocarnos en la historia. Empieza, les voy a dar un poquito de contexto histórico para que nos podamos ubicar. La historia empieza en Éxodo capítulo 1, del 1 al 2, ¿no? Y se los voy a resumir en mis palabras, no textualmente, para no coger mucho tiempo, pero lo voy a empezar desde un repaso de donde José, si ustedes recuerdan, José como gobernador de Egipto, ¿no? Trajo a su padre, Jacob, a vivir a la ciudad porque acuérdense que había hambruna. Entonces él, cuando ya se dio cuenta, bueno, ya ustedes conocen la historia, trae a su padre viene con todos sus hijos, o sea, los hermanos de José, con todos los sirvientes, con todas las ovejas, con todo lo que él tenía y poseía, y se establece en Egipto. Allí José le ayuda, con ayuda y permiso del faraón, les da un empleo, digámoslo así, palabras modernas, y los ubica en esa tierra de Egipto. Allí ellos permanecen hasta por años, hasta que ya, como sabemos, viene la muerte de Jacob, luego la muerte de José, y pasan muchas generaciones. Y llega a la historia un faraón que ya no conocía a José, ¿cierto? Y que viendo cómo se multiplicaba el pueblo de Israel, le da miedo de que fuera en mayor cantidad y se fueran a sublimar o a ir contra él. Por esta razón, este faraón entonces toma la decisión de matar a los niños varones y dejar con vida a las niñas hembras o mujeres. En este pedazo de la historia nos habla la palabra del Señor sobre dos valientes mujeres. Entonces, quiero que miren que hay una correlación, ¿no? Habla sobre Cifra y Fuba, que fueron las parteras, de la cual desobedecieron las órdenes del faraón y salvaron a los niños que iban naciendo, los varones, a espaldas de la orden del faraón. Fueron muy valientes en este aspecto. Pero ¿por qué me refiero a eso? Porque en otra literatura, aunque no lo dice aquí en la historia del Éxodo, hay otra literatura que habla de que posiblemente la partera que se habla allí, que era Fuba, era una partera joven. Y
está relacionada con que posiblemente era Miriam, porque Miriam desde jovencita, su mamá le había enseñado su oficio, porque la mamá de ella también era partera, le enseñó su oficio y ella había, supuestamente desde joven, tenía esa facultad o esa es el don de la profecía. En otra literatura habla de que Miriam había profetizado a sus padres de que ellos tendrían un bebé varón y que ese varón iba a libertar el pueblo de Israel. Eh, Esto lo saqué de una literatura que habla sobre parte en la Torá y otra parte en un libro sagrado que los judíos tienen, que se llama Midrash. Eh, no sé, no lo habla, vuelvo y digo, no lo habla la palabra, la Biblia, pero en varios no solamente allí, sino también en otras partes de estudios también lo relacionan con ella. Eh, Esto ocurre, ¿no? Que las parteras desobedecen y luego ellas mismas, el faraón al ver que no le funcionó, entonces manda a tirar a los niños menores de 3 años al río Nilo y después, pues para matar a los varones y también pues dar por sentado de que no iban a seguir creciendo el pueblo, pero desgraciadamente el Señor tenía otro plan, ¿no? Allí podemos ver de que siendo testigo desde muy pequeña, Miriam, ella creció en este momento donde el pueblo de Israel estaba cruelmente siendo esclavizado, maltratado, viendo que su pueblo sufría en Egipto. Ella creció como con toda esa, viendo el sufrimiento de su propio pueblo. Y como sabemos, Miriam fue la hermana mayor de Moisés y Aarón. Ella en su rol de hermana, como hermana mayor, buscó la protección y ayudó a su madre a poder esconder a este niño. De pronto dicen que ella sabía y por eso también pues ayudó y pienso que el Señor a uno le pone en el corazón las cosas. Por eso ella también posteriormente fue nombrada profetisa, ¿no? Eh, Todo este ambiente favoreció para o poder, ella fue como eh, eh, ejerció un rol tan importante en la salvación de quien sería el libertador del pueblo, que fue muy valiente. Si ustedes se acuerdan en la historia, su mamá hizo la cesta y luego en un día lo tiraron bueno, pusieron la cesta con el niño en la cesta y luego lo mandaron por el río y Miriam se encargó de estar vigilando y observando en el río, en la orilla del río, de que a él no le pasara nada, que la canasta pues no se fuera a voltear, me imagino, ¿no? Y para que estuviera seguro. Pero los planes del Señor son tan perfectos que ella se dio cuenta que la hija del faraón salió a bañarse, lo sabemos, la hija del faraón se dio cuenta de la canasta y la mandó a recoger. Este es el otro momento importante en la cual hace aparición Miriam, porque ella, fuera de que estuvo vigilando, atenta a que no le pasara a la seguridad de su hermano, también tuvo la osadía de que cuando vio que la hija del faraón cogió el bebé, le ofreció traerle una nodriza hebrea. Y me voy a detener un poquito allí para que analicemos. El Señor, antes que nosotros, como dice, que naciéramos, Él ya tiene destinado o pensado, digámoslo así, los planes para cada uno de nosotros. Y nada es por casualidad, todo va entrelazado para poder obtener ese o llegar a esa meta.
Si ustedes analizan, fueron tres hermanos, Moisés, Aarón y Miriam, todos tres hijos de una pareja que venía de la tribu de Leví. Por lo tanto, entre sus padres habían aportado esa parte que en ese momento la tribu de Leví significaba para el pueblo de Israel, ¿no? Que era la adoración, el sacerdocio, la entrega, ¿sí? Para adorar al Señor, eh, el respeto y la pureza que realmente ellos estaban destinados a realizar frente a las demás tribus de Israel. Eso a ellos les sirvió para tener el fundamento espiritual por el cual ellos iban a sobresalir y a cumplir con el propósito de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque, como les dije, Miriam y sus padres, Armán y Jacobet, pertenecían a la tribu de Leví y ella se levantó dentro de una cultura de servicio, de respeto, de compromiso, de pureza hacia Dios y hacia el pueblo, lo que le sirvió para moldear su carácter, ¿no? Perdón, es que me entró una llamada. Eh, y también tener esa determinación en la que posteriormente sería su liderazgo. Perdóname porque es que entró esta llamada, insistió, insistió hasta que me cortó la transmisión. Bueno, entonces, como les decía, Miriam fue una mujer muy valiente y arriesgada, porque imagínense el poder de la hija del faraón irse a presentar así, así nomás. Acuérdense que para acercarse a una persona de este tipo, me imagino que también había ciertas barreras, pero a ella no le importó. Había podido ser castigada. Acuérdense que nadie se puede presentar ante un rey o ante una persona de estas así nomás. Entonces, ella no pensó en eso en ese momento, ella solamente pensó en la manera de poder verificar, asegurar la salvación de su hermano. Y eso es lo que en parte también hacemos eh, porque hay mucho amor, el amor de familia entra ahí también, los lazos familiares. Y si decimos, por ejemplo, yo soy una hermana mayor, creo que cuando uno es hermana mayor, tiene como esa responsabilidad, digámoslo así, de protección para sus hermanos menores. Eh, está como establecido, no sé si es cultural o qué, pero por lo menos cuando mi casa siempre era, mi mamá siempre le daba a uno la responsabilidad cuando ella iba a trabajar de cuidar y velar por los hermanos pequeños, ¿no? Había que estar pendiente, las tareas, la comida, ¿sí? Y asegurarse que estuvieran bien. Y eso es algo que uno lleva desde que uno tiene, o por lo menos yo desde que yo tengo razón, es ese amor y esa protección por mis hermanos. De pronto, dependiendo, pues las relaciones también intrafamiliares no se den en todas partes, pero pienso que siempre al hermano mayor se le da como esa responsabilidad. Y Miriam la tenía. Miriam la tenía y la hizo práctica, no importando, no midiendo las consecuencias de lo que podía pasar con ella, simplemente por cuidar y proteger a su hermano para que estuviera a salvo. El Señor no tiene, en ese tiempo Miriam estaba joven, el Señor no tiene edad establecida cuando ya tiene un plan o un propósito en nuestra vida. Puede ser desde una persona que tenga 15 años hasta otra persona que esté en los 80, ¿cierto? El Señor cuando tiene un plan trazado va
a usar. Te va a usar porque ese es el propósito de Él. Cuando tú vas a hacer, y algunas personas son el pilar o digamos así, es el eslabón o esa ayuda que se necesita para cumplir ese propósito. ¿Cuántas veces hay otras personas o de nuestra misma familia o no necesariamente de ellas que el Señor nos manda para poder que después nosotros podamos llegar a hacer ciertas cosas? Por ejemplo, en mi caso, les voy a decir un ejemplo. Cuando yo entré a estudiar supuestamente teología, ¿no? El objetivo mío para estudiar teología era porque mi hijo no creía en Dios. Estaba en su escuela y todos, le estaba llegando todo este tipo de información de que Dios no existe, y yo sentía que yo no tenía los fundamentos verdaderos para poder enfrentarlo a él, ¿cierto? Pero ¿qué pasó o sea, digamos que se dio que en la iglesia de nosotros salió este curso de teología y pues de manera directa o indirecta, allí se dio la oportunidad de empezar a estudiar esto. Y aunque yo lo asumí por tener el conocimiento para poder ayudar a mi hijo. La verdad es que ese no era el plan de Dios. O sea, el plan de Dios fue que todo se dio porque yo lo necesitaba, no tanto por el conocimiento, sino para la sanación mía. Entonces, vemos que a veces las cosas suceden, ¿sí? Pero son encaminadas a llevarnos a cumplir ese propósito. Tenía que ser sanada algunas partes de mí, conociendo el propósito del Señor a través de su palabra para poder estar en paz conmigo misma y poder ya después llegar a ser una líder que tenga unas bases para poder ayudar a otras personas o al menos desempeñarme con un liderazgo que fuera, como dice, a gusto con Dios, ¿no? No conmigo, sino con el propósito de Él. Entonces, tenemos que también a veces identificar esas cosas. Puede ser un hermano de la iglesia, puede ser tu propia familia, un hermano, y no tiene que ser, porque a veces también nos enfrascamos de que si no cree lo mismo, o sea, si no está en la misma ambiente de nosotros, entonces como que esa persona que me viene a decir, ¿cierto? O qué me va a decir o en qué me puede ayudar. Pero acuérdense que el Señor utiliza a todo el mundo, Él no discrimina a nadie y Él decide a quién usar para llevarte a ti un mensaje en el cual tú lo necesites en el momento o aprendas algo en el momento. Igual que las situaciones, a veces decimos, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero es porque el Señor siempre quiere sacar o que aprendamos algo para seguir escalando de nivel espiritual. Y asimismo usó a Miriam. Miriam se enfrentó a todas las adversidades porque en ese tiempo, digamos que desobedeció a la autoridad, que fue en ese tiempo era el faraón, desafió con valentía y con entusiasmo porque también era muy inteligente. Mire, ella como líder, y vamos a ver como las características también de una líder, porque ella fue una líder o es destacada como líder, eh, es aquella persona que en los momentos difíciles, en situaciones difíciles, puede ser capaz de pensar en solucionar, no en armar más conflicto o, como dicen, no arriesgándose. Miriam se arriesgó por su hermano. No le importó su vida, no le importó las consecuencias, pero y pensó en el momento rápidamente la solución que fue decirle y hablarle a la hija del faraón y darle la invitación de que iba a conseguir una nodriza hebrea.
y fuera de eso tuvo la maravillosa idea de que esa nodriza fuera su mamá, el cual iba a enseñarle, iba a cultivar en Moisés todo lo que las bases que él necesitaría de su cultura, de su fe. ¿Y para qué? Para que él después pudiera desarrollar su liderazgo, que eso fue lo que pasó. Entonces, Dios tenía planeado esto, pero también Miriam desarrolló, digámoslo así, esta importancia de habilidades, digámoslo, ¿no? Que se necesitaba en ese momento para poder cumplir ese plan. Porque si no sean las circunstancias, digámoslo así, pues posiblemente no había podido ser. No sé cómo habría sido, de pronto había sido de otra manera. Pero aquí podemos ver que esta mujer valiente en su tiempo, porque acuérdense que en esa época, en esas circunstancias que estamos hablando, las mujeres no era valorado, no tenían ese valor para ser nombradas o tener posición o cargos en su tribu, ¿no? O en su pueblo, digámoslo así. Entonces, podemos ver que entonces una líder también tiene que tener cierta valentía. Y lo tenemos cuando, por ejemplo, todos los que pertenecemos aquí a MIPIS, yo sé que son líderes, porque de una u otra forma estamos tratando de dar a conocer la palabra de Dios, el amor de Dios, la fe del Señor, ¿sí? Y por ejemplo, hacer esto se requiere de valentía, ¿sí? No solamente de fe y de amor, sino de valentía, porque no todo el mundo también a veces, me imagino que le han ofrecido a muchas personas, pero no todo el mundo se arriesga, ¿sí? Porque a veces lo hacemos bien, a veces otros días bien, mejor, mal, pero eso no importa, lo importante es lo que el Señor quiere transmitirnos a nosotros, a este grupo maravilloso, y creo que en cada reunión que estamos aprendemos y se nos queda un poquitico y eso va, como dice, llenando el vaso de nuestra espiritualidad para crecer en fe, para crecer en amor, para crecer en comprensión, para lograr ese plan que el Señor tiene en nosotros. Eh, Otra parte importante que, bueno, quería mostrarles que, por ejemplo, en Jeremías 29:11 dice, venga, les leo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El Señor tiene planes para nosotros, planes, y siempre son de bien. Aunque a veces las circunstancias no se vean así, al final, ¿cierto? Que sale la luz después del desierto, siempre entendemos, ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué tuve que pasar por esto? Siempre tenemos que pensar, no enfocarnos como en las circunstancias, sino preguntarnos, ¿qué quiere enseñarme el Señor con esta persona? ¿Qué quiere enseñarme el Señor con esta circunstancia? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que yo debo dejar? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo modifique? ¿Sí? Porque Él está trabajando es con nosotros, no con las personas que de pronto están alrededor y pasa. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas no tan buenas, pero en el momento es con nosotros. Mire todo lo que tuvo que pasar Moisés, ¿sí? Para llegar a ser el líder que fue, porque tampoco fue, como dice, todo dulce, ¿no? Todo muy fácil. Vemos en la historia también cosas que le tocó pasar y esforzarse, como dice, y ser valiente y no temer, ¿no? Pero toda esa fuerza y todo eso viene de parte de Dios. Él nos lo da porque Él quiere que lleguemos allá. Y por eso Él dice, pensamientos de paz, no de mal. Nunca va a desear el mal para nosotros,
somos nosotros los que siempre tenemos en nuestra mente esos pensamientos negativos. Bueno, voy un poquito más rápido. Eh, el amor por su hermano y su fe en Dios la impulsó a actuar. Eso ya se los expliqué. Vamos a hablar sobre el otro momento del por qué ella se destaca. Ella se destaca después de que este pueblo cruzó el Mar Rojo y fueron salvados de la opresión y la esclavitud de Egipto. Ya Miriam tenía 86 años. Mostró su conexión espiritual teniendo la iniciativa, claro que yo me imagino que ella la mostró desde mucho antes, lo podemos ver en todo lo que hizo antes, ¿no? Pero donde ella realmente se mostró como una líder y que fue reconocida por todo el pueblo fue cuando al pasar el Mar Rojo y que ya fueron libres, ¿sí? Ella se motivó, cogió un pandero y inventó, creó una canción para el Señor en en pos de querer adorar, alabar y dar ese agradecimiento, darle ese reconocimiento a Dios por lo que Él había hecho por ellos y por su pueblo, ¿no? Entonces, ella motivó a todas las mujeres, lo dice la palabra, las mujeres fueron detrás de ella con panderos, cantando y danzando, dándole gracias a Dios por esta liberación. Y el verso que ella cantaba lo pueden leer en la palabra, allí está, es un versito de dos oraciones, pero fue lo suficiente para darle el agradecimiento a Dios. Entonces, también le da, reconocer el triunfo del Señor eh, es decir, que nosotros necesitamos de Él, ¿cierto? Es reconocer que nosotros dependemos de nuestro Señor. Y es una parte muy importante siempre ser agradecidos con Dios. Eso yo lo he escuchado en otras prédicas y pienso que es básico en nosotros que todo tiempo, sea bueno, sea malo, sea regular, le demos gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas, por lo que Él coloca en nuestro camino, por lo que Él nos muestra. Mostrarnos agradecidos es una manifestación de confianza y fe en Él. Entonces, eso fue lo que pasó, demostrar nuestra dependencia y reconocimiento de su grandeza. Y para ello, por ejemplo, podemos leer en el Salmo 145, 1, 3. La Biblia está lleno de salmos y de versículos que exhortan a alabar a Dios en agradecimiento y exhortan la alabanza y la adoración como parte fundamental de nuestra vida espiritual. Eh, déjame ver si aquí está. Salmo 145. Ay, ay. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Sí? Es para confirmar lo que les estoy diciendo. Entonces, esta otra parte, allí vimos la iniciativa. Una líder debe tener iniciativa, así como la tuvo Miriam. Una líder también debe tener iniciativa para trabajar como la comunidad que tenga a su alrededor. A veces nuestra comunidad puede ser desde nuestra casa hasta ya, no tiene que ser en la iglesia, también puede ser en su trabajo, puede ser en los vecinos, puede ser donde tú vayas, esa comunidad donde tú te desarrollas, esa es tu comunidad y como líder tú puedes destacar y usar esa para establecer esa conexión. Eh, am, a medida que el pueblo de Israel se adentraba en el desierto después de salir de Egipto, Miriam fue reconocida en su rol de líder espiritual como profetisa, siendo la primera mujer como figura de autoridad, con figura de autoridad. Éxodo 15:20. Trabajando en el liderazgo emocional y espiritual entre las mujeres. Entonces dice que ella se enfocó, porque acuérdense que Aarón era el sacerdote
y Moisés el líder espiritual y guía de todo el pueblo. Dice que Miriam se enfocó en trabajar espiritualmente y emocional con las mujeres. ¿Por qué? Porque su importancia radica en que si las mujeres estaban bien emocionalmente, iban a transmitir esa paz a los hombres para poder que se llevara a cabo seguir caminando en el desierto. Acuerdan que fueron 40 años. Entonces, en eso fue que se enfocó Miriam. Miriam tuvo un papel trascendental en el mantenimiento de la supervivencia, manteniendo en alto la moral de los esposos de las mujeres del pueblo de Israel y inclusive en los momentos más difíciles. La otra parte de Miriam es que a pesar de su grandeza como líder, Miriam ah, como todo ser humano, no, no fue perfecta. Todos nosotros somos seres humanos, no somos perfectos. Podemos ser líderes, pero un líder no es perfecto. Aprendemos de nuestros errores y ella también lo tuvo que hacer. En la palabra podemos leer el momento crucial que hubo en números. Está el relato de números 12, está el relato cuando manifiestan el conflicto que hubo entre Miriam, Aarón y Moisés, porque Miriam critica a Moisés por su matrimonio con una mujer cusita. Cusita significa que la mujer venía de una región de África. Actualmente es entre Etiopía y Sudán. Entonces, a Miriam no, pues le critica esto y también le hace críticas a su líder como líder, ¿no? A veces nosotros creemos que podemos criticar a otros líderes porque nosotros estamos haciendo un papel importante o desarrollando ciertas cosas y creemos que otro líder, que yo lo puedo hacer mejor que esa otra persona. Y en esto hay que tener cuidado porque el Señor quiere que nosotros trabajemos la humildad, y en este caso, el Señor castiga a Miriam con la lepra. Y también como consecuencia del castigo, le dio la lepra y fue expulsada por 7 días del campamento. Eh, pues por la rebeldía y el orgullo al cuestionar la autoridad de Moisés como líder espiritual. El castigo a Miriam sirve como una advertencia sobre la importancia de respetar la autoridad divina y evitar la murmuración y la crítica injustificada. A veces nosotros como líderes creemos que por poseer esta posición en una iglesia o en un grupo, podemos criticar a otro líder porque no nos gusta algo de esa persona. Miriam es sanada debido a la petición del amor de su hermano. Y allí vemos la importancia del amor familiar o fraternal. Moisés le pide al Señor que le conceda la sanación de su hermana y ella regresa al campamento completamente sana. También muestra el milagro y la grandeza de nuestro Padre Celestial. Pero Miriam también demuestra al volver sana la resiliencia y el crecimiento espiritual, porque ser expulsada del campamento y también expuesta, porque así como fue exaltada en un momento, también fue expuesta por su pecado, ¿no? Todos se dieron cuenta de su falta, pero ella tuvo la humildad en esos 7 días, me imagino que estuvo lejos de recapacitar, ¿no? Pedir perdón o no es ser menos que nadie, reconocer que uno se equivoca como líder es humildad y tenemos que hacerlo como líderes. A veces nos equivocamos y tenemos que corregir eso, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Que seamos líderes con ese tipo de sentimiento, ¿no? No orgullosos, no envanecidos, no prepotentes por una posición, sino entre más humildad,
podamos demostrar, y más servicio es cuando realmente estamos mostrando el carácter de Dios en nosotros. También podemos ver la importancia del amor y la intercesión de su hermano, que ya lo dije, eh, por ella, resaltando el valor de la unión familiar y el perdón. Como líderes, como cristianos, como personas que pertenecemos o que estamos en este camino, es importante la paz familiar. Tenemos que trabajar, si no la hay que trabajar en ella, orando. Bueno, todos sabemos las herramientas que podemos usar y también no teniendo conflicto, o sea, no guardando rencores ni sino tratando siempre de resolver nuestros conflictos con aquellos que amamos o que pertenecen a nuestra familia. Dios establece un orden de liderazgo al cual hay que respetar. Dios corta toda rivalidad, orgullo entre los líderes. Sí, esos dos cosas son pecado ante Él y no debemos tratar de no cultivar eso, sino al contrario, eh, cultivar la humildad. A veces, miren, en la iglesia suceden muchas cosas que a uno le duelen, porque uno quisiera que fueran diferentes, ¿cierto? O uno a veces no espera cosas que pasan de quien uno respeta tanto como es el líder de la iglesia, pero pasa porque es un ser humano también. Pero lo importante es que nosotros reconozcamos que esa persona está allí, que representa, que está en representación de esa iglesia y que es el líder en ese momento y que uno debe acatar, ¿sí? Y con respeto, lógico, pero darle su lugar, ¿no? Entonces, aunque tengamos roles de liderazgo, siempre debemos someternos. Esa era la palabra que buscaba. Someter nuestras acciones y actitudes a la voluntad de Dios, no del hombre, de Dios, ¿no? Porque así sea el líder y todo, pero sí tenemos también que examinar hasta dónde es la voluntad de Dios y cuándo es la voluntad del hombre, ¿sí? Porque aunque sea el líder, es un hombre y a veces puede tener más, resaltar más esos valores, esas cosas humanas que realmente la voluntad de Dios. Pero si nosotros somos líderes que entendemos la palabra, podemos identificar fácilmente hasta dónde llega eso, ¿sí? Con respeto, con amor y buscar siempre, siempre la dirección de Dios, que Dios nos muestra que debemos hacer. La historia de Miriam en la Biblia no es solo un relato de una mujer valiente y significativa, sino también un testimonio de cómo una figura femenina puede influir en la historia y la espiritualidad. Y lo vemos que el Señor usó mujeres desde el principio, ¿no? Para realizar un plan tan maravilloso como fue la liberación del pueblo de Egipto. Su legado sigue vivo, inspirando a nuevos líderes y fomentando un sentimiento de solidaridad y esperanza en la comunidad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como líderes, llevar ese mensaje. Miriam representa un modelo de liderazgo que resuena en la actualidad, recordándonos la importancia de la fe, la familia y la unión en la búsqueda de la justicia y la libertad. Y por ello es que tenemos que seguir empapándonos, porque ahora con todo lo que estamos viendo cada día, tenemos que llenarnos de esa valentía para proclamar la verdad que el Señor nos está, que nos ha enseñado, que nos ha dejado para cubrirnos, ¿sí? Y cubrir nuestra familia y a todo aquel que nos rodea, que seamos esa luz en estos momentos tan difíciles. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado, espero que les haya quedado alguito. De verdad que para mí, después de leer esto, pues sí me identifico con muchas cosas. Em, yo fui líder y también, como digo, esto es un aprendizaje, fue un aprendizaje muy bonito. Aprendí muchísimo de mí, también corregí cosas,
cambié cosas y sigo cambiando porque pues esto no acaba, esto no acaba aquí. Pero el Señor cada día nos muestra eso, ¿sí? Y acuérdense, antes, cuando a ustedes les critiquen o pasen algo, no lo tomen personal con las otras personas, sino siempre pregúntense, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que modificar? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Si somos líderes ante otras personas o tenemos un grupo como liderazgo. Dios me los bendiga, muchas gracias y nada, hasta la próxima.